Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal en temas del nuevo sistema procesal penal por examen y conforme al programa de capacitación aprobado por el Consejo de Coordinación dirigido a todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal para el periodo 2013-2016. Ahora, el doctor Sergio Suárez Daza, secretario general académico, nos dirigirá unas palabras. Adelante, doctor. Muchas gracias. Estamos muy contentos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales por esta segunda semana judicial. Cierto estoy de que será un éxito con la participación de todas y todos ustedes. Gracias, estimado juez. Al contrario. Gracias, de verdad nos sentimos muy honrados de que estés con nosotros. Hemos estado platicando hace unos momentos de lo apasionante que es precisamente esos temas y la importancia que tiene en el ámbito profesional. Muchas de las ocasiones cuando se habla de estos rubros se piensa que estamos hablando de teoría, y conversaba hace un momento con los jueces, les decía, bueno, es que existen diferentes teorías del delito, y cuando el legislador abreva estos conceptos y estas definiciones de la teoría y las incorpora a la legislación, se vuelve derecho positivo vigente. Entonces, cuando estamos hablando de esto, no necesariamente estamos hablando de teoría, sino estamos hablando del derecho positivo vigente, sobre lo cual se va a sustentar este debido proceso sustantivo. Estamos muy contentos también por la presencia de todas y todos las y los compañeros amigos de INACIPE que nos siguen por las redes sociales. Gracias de verdad por estar pendientes siempre de nuestras transmisiones y con el compromiso que tenemos en el instituto de hacer las cosas con el máximo nivel de calidad. Esta es un ejemplo de ello. El doctor nos expondrá el día de hoy esto que tiene que ver con la definición del delito. Pongamos mucha atención y recibámoslo nuevamente con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que otra cosa, agradecer. Siempre hay que ser agradecido en la vida, y en este caso hay que agradecer a las autoridades de esta casa de estudios por permitirnos ocupar y compartir un poco de la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Déjenme, les cuento que todas las personas que están en ese programa, toda la semana, mañana vienen a hablar de la tipicidad, de la conducta típica, posteriormente vienen a hablar de la antijuridicidad, luego de la culpabilidad y finalmente de la punibilidad. Pero de lo que les quiero hacer partícipes es que, bendito Dios, pues tengo la fortuna de que todos los que están ahí son mis amigos. Y uno de ellos mi tío, ¿no? Entonces eso es algo que uno le motiva y le agradece, ¿no? Entonces siempre hay que ser agradecidos, ¿no? Siempre hay que ser agradecidos. Estoy muy emocionado ver aquí afuera a los doctores honoris causa. Habla del tamaño de esta institución, habla del tamaño de donde están sentados, y sobre todo la gran responsabilidad que ahora tengo yo de ocupar esta silla donde se han sentado personalidades en el ámbito del derecho penal que pues debemos reconocerles las capacidades que tienen, ¿no? Yo voy a ser el día de hoy como el hostess del restaurante, porque me toca hablar del concepto del delito o de la definición de lo que es el delito. ¿Por qué digo que soy como el hostess? Porque mañana vienen a hablar de la conducta típica, les decía el miércoles de la antijuridicidad y las causas de justificación, el jueves de la culpabilidad y las causas de inculpabilidad. Entonces, si yo no voy a meterme, decía hace rato Pedro, no voy a invadir jurisdicción, ¿no? Voy a respetar y ser respetuosos de los temas de los demás. Fíjense que cuando comencé a preparar esta plática, esta sesión, les comentaba que tuve un problema porque no sabía de dónde partir. Porque ya en esto tenemos algunos años y seguramente ustedes también pues han visto cantidad de definiciones de lo que es el delito, ¿no? Yo creo que durante su etapa académica, en la profesional, se han topado con cantidad de conceptos o definiciones de delito como autores de derecho penal existen, ¿no? Abrir un libro de derecho penal y buscar el concepto
puede ser propio de ese autor. Con suerte hará referencia a 5 o 6 definiciones de gente muy reconocida, ¿no? Muñoz Conde, Zaffaroni, muchos autores, ¿no? Entonces, tuve esa disyuntiva. Al final del día lo que decidí es procurar llevarlos de la mano y entender, vamos a ir de lo general a lo particular. De alguna manera dividí esta sesión o esta charla en 3 partes, ¿no? La primera de ellas tendrá que ver con algunas cuestiones procesales, otra netamente sustantivas y al finalizar una parte que considero importante, que es la práctica. Porque al final del día lo que nos interesa a nosotros es que lo que vengan a escuchar esta semana lo pongan en práctica, ¿no? Lo pongan lo lleven a cabo en sus audiencias, lo puedan materializar en sus audiencias. Tengo ya 8 o 9 años como juzgador y desafortunadamente puedo darles cuenta, sin temor a equivocarme, que la teoría del delito puede ser una de las áreas que más desconocemos. Y desafortunadamente, déjenme les digo algo, es el área de oportunidad más grande que tenemos. No podemos soslayar, no podemos dejar a un lado la teoría del delito y enfocarnos solamente a las cuestiones procesales. ¿Sale? Entonces vamos a partir de ahí. Ahí está mi nombre y hace algunos años me invitaron a dar clases en alguna universidad de ahí de la colonia Escandón, me parece. Y siempre que llegaba estaba esta frase ahí y siempre me llamaba la atención y yo les felicito que estén aquí, pudiendo estar en otro lado, pudiendo estar compartiendo en su casa, con sus amigos, pudiendo estar quizá de alguna manera no aprovechando el tiempo, por decirlo de manera cortés. Y dice, Señor, tú nos das los dones, pero nos pides a cambio la fatiga. Este tiempo que ustedes están invirtiendo aquí va a generar algo, va a producirles algo, no sé qué, ni les puedo decir en lo particular qué es lo que va a generar, pero algo bueno va a salir de aquí, ¿sale? Bien, vamos con esta pregunta. ¿Por qué es importante conceptualizar o definir el vocablo delito? Es sumamente importante poderlo conceptualizar, porque a partir de esto, a partir de la clara concepción que ustedes tengan, van a poder empezar a construir sus intervenciones en la sala de audiencias. Si desconocen esto, si no tienen conocimiento de lo que debemos entender por delito, va a ser sumamente difícil que puedan tener éxito en sus audiencias. Me ha pasado ver, la inmediación sirve para eso, ¿no? Me ha pasado ver cómo en ocasiones hay abogados que se sorprenden de la resolución, porque al final del día no dijeron nada, pero como nosotros somos garantes de derechos, tutelamos, por ejemplo, la libertad, aunque el abogado no me diga nada, yo tengo que determinar de esa manera, ¿no? Y hay veces que los abogados, se los prometo, ni siquiera, bueno, se los prometo está mal, se los juro, ni siquiera saben por qué fue la causa de la libertad, ¿no? Se quedan sorprendidos, dicen, eso es bien bueno, pero en realidad pues no supieron ni qué pasó en la audiencia para obtener ese resultado. Bueno, yo me acuerdo que hace algunos años, cuando recién empezaba a estudiar una de las maestrías, nos dio una clase por ahí un jurista que seguramente conocen y que tiene mucho que ver con esto del derecho penal del enemigo, pero en esa ocasión, creo que la plática fue de eso, o la conferencia, él nos decía, Miguel Polaino Orts, hijo de Miguel Polaino Navarrete, españoles, que han escribido mucho sobre escrito, sí, creo que lo dije mal, ¿verdad? Escrito, está bien, son los nervios, perdón. Pero bueno, lo que él decía es que el derecho sustantivo y el derecho procesal son como esta imagen que ven aquí atrás de mí. No podemos utilizar el mango sin la hoja o la hoja sin el mango. Por ahí han escuchado que el derecho procesal materializa el derecho sustantivo, es la forma en que cobra vida. Entonces, reitero, es importante conceptualizar y definir el delito, porque aunque sean los mejores procesalistas, este cuchillo lo van a tener incompleto y no les va a servir. Necesitan conocer y manejar ambas caras, lo sustantivo y lo adjetivo, para poder alcanzar éxito en sus audiencias. De lo contrario,
Imagínense cortar un pastel con ese cuchillo sin que tuviera la hoja, ¿no? No podríamos. O al contrario, hacerlo sin el mango probablemente nos ocasionaría alguna lesión. Entonces siempre es importante que esto no lo pierdan de vista. Voy a presentarles una serie de imágenes, ahí ya las están viendo me parece, no, todavía no las ven. Fíjense lo que hay aquí. ¿Alguien lo ubica? Seguramente no. Pero si yo les pongo esa otra imagen, podemos relacionarlo. En la vida pasan acontecimientos desafortunados. Les presento otra. Ajá. No voy a dar nombres, no voy a hacer mayor alusión, son hechos desafortunados. Pero también podemos, el cine, por ejemplo, es una cuestión que podemos analizar a la luz del derecho penal. Y vean lo que les voy a presentar a continuación. ¿No? O sea, no solamente en la vida real, sino en el cine pasan cosas. Y siempre que hablo de temas como este, me gusta ponerles una escena de esta película. Quienes han estado en clase conmigo, han compartido conmigo, saben que siempre pongo esto. Porque de aquí podemos partir para hacer un ejercicio de autorreflexión y saber cómo andamos en este tema de la teoría del delito y conceptualizar lo que es el delito. Vamos a ver la escena de la película, dura 5 minutitos, la corto cuando sea necesario, que ya no tengamos que ver lo que aparece ahí. La voy a reproducir, Oye, güey, no te he pedido perdón, carnal. ¿De qué? Solo del otro día. Perdón, no hay pedo. Te estaba esperando. Aquí está. Es en el andén número 3. Vamos, es eso. Gracias, mamá. Gracias, güera. ¿Quién? Vamos. Gracias, güera. No te vayas. Mis papás no saben nada, por favor. Vámonos a la casa ahorita, Renata, por favor. Ulises. Si te mueves, disparo.
Bueno, aquí ya la voy a parar. El resultado pues ya lo saben, ¿no? Renata muere. La pregunta aquí es, estamos ante un hecho delictivo, ¿cierto? Sí. La siguiente pregunta ¿es una conducta típica? Podríamos decir que sí. Vamos al nivel subjetivo del tipo. ¿Dolosa o culposa? Fíjense cómo hay aquí varias interpretaciones y es un mismo hecho, ¿eh? ¿Por qué unos dicen doloso y otro culposo? Y pongo más fuerte el ejemplo, los que dijeron dolo directo o dolo eventual. Y los que dijeron culpa con representación o sin representación. El reto de esta semana es que cuando sea el viernes por ahí de las 9 de la noche, ustedes digan, ya tengo la respuesta. Esa es la tarea de aquí al viernes. Ahí está el área de oportunidad, porque ¿cómo es posible si hay una sola teoría del delito, ¿no? Dicen que es dogmática jurídica. ¿Y cómo es posible que un solo hecho, o el mismo hecho que todos vimos, nadie nos cambió a nadie en nada de la película, unos digan doloso y otros digan culposo? Justo ahí está la importancia de poder conceptualizar, de poder definir, de poder saber qué es el delito, cómo se integra, cuáles son sus elementos. Hace rato tuvimos una charla, antes de entrar, muy informal, muy fuera de, pero coincidíamos en que ustedes, para poder entender su legislación penal, necesitan una base en donde entiendan cómo ha evolucionado el concepto del delito. Es muy difícil que ustedes tomen su código penal y digan, esto corresponde a tal escuela, esto corresponde a tal escuela. Si no tienen esa base, les va a ser muy complejo. Hoy día tenemos la ventaja, la virtud de que podemos encontrar libros donde analicen este concepto, esta definición, de manera integral. Me refiero a libros donde dicen el delito era para la escuela causalista, para el causalismo clásico esto, para el causalismo neoclásico es esto, para el finalismo es esto, para el funcionalismo radical o moderado es esto. Entonces imagínense todo el área de oportunidad, todo lo que podemos aprender para poder solamente resolver esto. ¿Y qué creen? Que a lo mejor saliendo de aquí les marcan al teléfono y les dicen, oiga, tengo un asunto, mañana es la audiencia inicial, mañana es el control de la detención. No les va a dar tiempo de ponerse a estudiar. Tenemos que empezar a estudiar a partir de ayer. O sea, ya llevamos un retraso hoy. Ya tenemos tiempo perdido, ¿no? Este es el área de oportunidad. Porque esto, digo, aquí en el auditorio del INACIPE se comenta y está padre, ¿no? Pero cuando esto ya lo llevamos a la sala de oralidad, cuando ya lo llevamos a un caso real, ahí es cuando la vida nos cobra todas y cada una de las que hemos dejado de hacer. Justo ahí, en la sala de oralidad, ¿no? Ahí es donde está hay una película que se llama Jugada de Rey, no sé si la han visto, está en Netflix. En esa película de Jugada de Rey dicen, en el ajedrez es jaque mate, pero en la vida puede ser tu propia vida. En la sala de oralidad puede ser la libertad de tu representado, ¿no? Entonces está complejo, está complejo. Vean el reto que tienen, de aquí al viernes. De aquí al viernes a las 9 de la noche esto ya tiene que estar resuelto. Déjenme llevarlos un poco de la mano. Les dije que íbamos a ir de lo general a lo particular para poder definir ese concepto, para darle contenido a ese concepto. Este sistema acusatorio y adversarial, dice el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que está dividido en 3 etapas, en 3 grandes etapas. La doctrina por ahí dice que no son 3, que son 5 en realidad, y ahorita les explico por qué. Tenemos una etapa de investigación, la cual está dividida en 2, no es tema procesal, no voy a ahondar más en eso. Tenemos una etapa de investigación seguida, yo he dejado de llamarle intermedia
a la segunda etapa, porque el código dice intermedia o de preparación a juicio. Y creo que si le llamamos intermedia, hasta pudiera sonar discriminatorio, ¿no? Es decir, es la que está en medio de las dos, pero de la investigación y la del juicio. Pero si le llamo de preparación a juicio, creo que podemos darle mayor relevancia a esa etapa. No es la intermedia porque se encuentra entre la investigación y el juicio, sino es de preparación a juicio. Cuando le decimos intermedia, a mí en lo personal me suena, insisto, un poco falta de contenido, un poco vacía. Me gusta más llamarla así, de preparación a juicio, y más ahora que estoy en juicio, Pedro. Ahora le quiero dar más importancia. Comentábamos hace un minuto, comentario al margen, esta etapa tiene una finalidad y un objeto, que es depurar. ¿Saben para qué sirve la etapa intermedio de día? Para nada. No se depura nada. Había un cajero allá en Doctor La Vista donde estaba que nunca servía, ¿no? Y decían, la etapa intermedia es como el cajero que está allá abajo. Y como uno que otro servidor público que andaban por ahí, ¿no? O sea, no sirven de nada. Entonces, hay que darle mayor contenido. Esas audiencias intermedias, cierto, ¿no? Mi Ricardo, Pedro, Servín, esas audiencias intermedias antes no les tenía miedo. Decían, no, la intermedia es la audiencia más técnica de todas. Y eran audiencias que duraban 2, 3 horas, ¿no? Ahora, se los juro, he visto audiencias de 10 minutos. Audiencias intermedias de 10 minutos. ¿Qué depuran en 10 minutos? Pero bueno, cierro el paréntesis. Tenemos la etapa de investigación, la etapa de preparación a juicio y la última, que es de juicio. Ahora, ¿se han dado cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales le adjudica un objeto a cada una de las etapas, menos a la de juicio? Pero si ustedes ven el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en su artículo 213, nos habla de cuál es el objeto de la etapa de investigación y dice que es recabar, que es reunir. También siempre comento esto, ¿no? Por alguna circunstancia, me gusta a veces cuando está ese programa los domingos en la noche, ver MasterChef. Me gusta, no sé por qué, me gusta ver ese programa. Y siempre cuando les decían, tienen 2 minutos para ir al mercado, para preparar la receta, lo equiparo a esta parte de la etapa de investigación. Tienen 2 minutos, en sentido coloquial, para ir por los ingredientes que van a utilizar para preparar la receta. Eso es la etapa de investigación, recabar, reunir, siempre con una finalidad, que ahí lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Es esclarecer el hecho, sustentar el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Bueno, pero el punto es que la etapa de investigación tiene un objeto, ahí está bien claro, reunir, recabar. Lo mismo pasa con la etapa intermedia. El propio código le establece un objeto, dice el 234, tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Y aquí destaco el comentario que les hice hace un rato, ¿no? Este objeto lo estamos olvidando. Comentaba con Servín hace un momento, y le digo Servín porque así... porque no soy tu tío. Exacto, no es cierto. Rubén Servín, no por ser tan formal, pero bueno, le comentaba que ¿saben cuántos acuerdos probatorios tienen los autos de apertura a juicio? Ninguno. No inventen, o sea, eso tiene que estar ahí, tiene que ser parte del auto de apertura a juicio. Llegamos a la audiencia y dicen los defensores, señoría, es que yo no estuve presente en la audiencia intermedia, fue otro defensor el que estuvo. Pues seas tú, tienen que propiciar acuerdos probatorios. Les iba a contar un chisme, pero mejor me lo reservo. ¿Sí? Estamos en confianza. Bueno, Nadie, no soy. en otro país, en otras unidades de gestión judicial, hay un retraso impresionante en los asuntos, para resolver los asuntos de juicio. Quienes litigan en la Ciudad de México podrán dar fe de lo que estoy diciendo. Hay eso que dice el código, que una vez llegado el auto de apertura a juicio tenemos entre 20 y 60 días, es difícil, muy difícil cumplirlo. ¿Y saben a qué lo atribuyo? A que no tenemos bien claro esa definición de delito.
vamos a ir de lo general a lo particular y van a ver por qué les digo esto más adelante. Bien, entonces les decía, a ver, ¿cómo conceptualizamos, cómo definimos el delito? Cuando en nuestra legislación procesal nos habla de 3 etapas, y de esas 3 etapas a 2 les da contenido en cuanto a un objeto. Pero el juicio, díganme algunos de los que están aquí, si han leído cuál es el objeto de la etapa de juicio. A diferencia de la etapa de investigación y de la etapa intermedia, el código no habla de cuál es el objeto del juicio, le da contenido, y fíjense lo que dice el juicio. Dice, me regreso un poquito, ahí está, el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Ya vimos el objeto de la etapa de investigación, el objeto de la etapa intermedia, y de juicio no nos dice cuál es el objeto, nos dice que es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Volviendo a ese programa de comida que les decía, lo que recabo en la etapa de investigación, lo que selecciono y me depuran en la etapa intermedia es lo que voy a utilizar para ese producto final. Y dice, es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Yo les preguntaría, ¿alguien sabe cuáles son las cuestiones esenciales del proceso? ¿Nos las define el código, la Constitución, la jurisprudencia? Yo hasta el momento no he encontrado esa respuesta. Tenemos que hacer un análisis del código para poder arribar a ellas, y voy para allá. Entonces, a partir del análisis del 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las cuestiones esenciales del proceso? Hace rato que estaba con Pedro ahí en la oficina, le estaba enseñando la presentación y me decía de esta imagen, ¿no? Me decía, ¿eso qué representa? Y le digo, eso representa el objeto del proceso. Con razón, dice, nadie le da. Nadie le da al centro, ¿no? Pero el centro, ese circulito amarillo que está en el centro sería el objeto de, en este caso, de los que lanzan las flechas. Nosotros en el artículo 20 de la Constitución, en su apartado A, tenemos cuál es el objeto de este proceso. Y esto lo retoma el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 4, así como los 4 fantásticos, son 4 lo que pretende alcanzar este procedimiento. Yo cuando voy a audiencia de juicio les digo, la intención, llegamos a la fase culminante de su proceso, y la intención que tiene este tribunal, y creo la deben tener todas las demás partes, es esclarecer el hecho, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Y la siguiente imagen se la debemos a uno de los jueces de aquí de la Ciudad de México, que también estuvo aquí en esa semana del Día del Abogado, que es al doctor Gerardo Campos Malagón. Él alguna vez me dijo, Jorge, cuando nosotros formamos esos 4 objetos del proceso, es como si pusiéramos 4 fichas de dominó. Si tiramos la primera, que es esclarecer el hecho, en automático protegemos al inocente, procuramos que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Eso es lo que quiero transmitirles con estas 3 imágenes, ¿no? El objeto del proceso son 4: esclarecer el hecho, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Si esclarecemos el hecho, en automático las otras 3 van a caer. Si la teoría del caso de la fiscalía no fue contundente, dictamos un fallo de absolución, protegemos al inocente. Pero si la fiscalía presentó una teoría del caso sustentada en prueba válida, en prueba legal, en prueba de peso, procuramos que el culpable no quede impune y como consecuencia que pague la reparación del daño. Eso se lo debemos, o se lo debo yo al doctor Gerardo, ¿no? Él alguna vez me lo explicó así. Y bueno, partiendo de ahí entonces, a ver, no se me pierdan, vamos a darle una definición a lo que es el delito, pero yo primero los quise llevar para que tengan en su mente la importancia de lo que es, la importancia de poder definirlo, de poder darle contenido a esa palabra delito, ¿no? Los he llevado por las 3 etapas del proceso: investigación, intermedia y juicio.
Les he dicho que de las 2 primeras tenemos un objeto bien delimitado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De juicio no, aunque juicio nos dice que tendrían que ser las cuestiones esenciales del proceso. Y esto nos va a ayudar a explicar y a darle contenido a esa definición de delito, ¿no? Bien, ¿qué pasa o qué sucede cuando concluye la etapa intermedia? Se dicta algo que se conoce como un auto de apertura a juicio oral, ¿no? El ajo, el famosísimo ajo. Cuando se dicta ese auto de apertura a juicio oral, lo remite la unidad de gestión judicial a la unidad de tribunal de enjuiciamiento. Y tenemos que generar una audiencia de debate. Así se llama, así le dice el código. Una vez que recibas el auto de apertura a juicio, tienes que generar y convocar a las partes a la audiencia de debate. Después de que los jueces, como tribunal de enjuiciamiento, ya sea de manera unitaria o colegiada, escuchan el alegato de apertura, el desfile de los órganos de prueba, se realizan los ejercicios de litigación, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la incorporación de documentos, el apoyo de memoria, el evidenciar una contradicción, el realizar una aclaración. Todo eso que estamos muy enfocados a esto, tenemos los jueces que dictar algo que se conoce como fallo, ¿no? Eso dice el código, y tenemos 24 horas. Fíjense cómo tiene que ser esto ágil, ¿no? Y si es ágil para el juez que en 24 horas tiene que dar el fallo, pues también tiene que ser ágil la generación de la información, ¿no? Dicen por ahí los procesalistas chilenos, Beitelman y Duche, que las partes técnicas son los nutriólogos del juez, ¿no, Pedro? ¿Sí o no? Las partes técnicas son los nutriólogos del juez. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes nos tienen que dar, como si fueran nuestros nutriólogos, alimentos de calidad, no cosas que nos engorden, no cosas que nos saturen. Por ejemplo, en un asunto X, nada tenía que ver la cantidad de dinero que le exigían, en este caso una víctima indirecta, nada tenía que ver, de acuerdo a su teoría del caso, pero se peleaban por incorporar esa información, hicieron hasta objeciones respecto de la pregunta, y muchas veces cuando está constituido el tribunal, en su cabeza se va representando hacia dónde va esa determinación, y nosotros desde que se está generando la información, cierto, ¿no? Ya sabemos que eso no nos va a servir de nada y que nos están dando solo información. Hagan de cuenta que nos invitan a comer a su casa y nos dan gorditas, pambazos, tlacoyos, chilaquiles. Está muy rico, ¿no? Está muy rico, pero no en la sala de audiencias. O sea, en la sala de audiencias denme lechuguita, una ensaladita, o sea, algo más seleccionado, algo más fit, para que mi proceso quede fit, ¿no? Y no lleve ahí sobrepeso. Entonces, una vez que todo esto pasa, tenemos que dictar un fallo, ya sea de condena. Si es de condena, después tenemos que señalar una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Perdón si no lo entienden, pero no los quería saturar con muchas palabras, y si no es de condena, pues tendría que ser de absolución. Y nos vamos aproximando un poco a desentrañar la parte del delito, esa definición de delito. Nos vamos acercando un poquito. ¿Qué pasa cuando dictamos una sentencia absolutoria? Está regulada en el 9º párrafo del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice el Código Nacional que cuando el juez dicta una sentencia de absolución, tiene que justificar si hubo una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Ya tenemos aquí un primer acercamiento con lo que pudiera integrar esa definición de delito, ¿no? Ya al oído ya vimos hacia dónde vamos, ¿no? Cuando nosotros como juzgadores, reitero, dictamos una sentencia de absolución, tenemos que justificar cualquiera de estas tres cosas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo... bueno, antes de eso, fíjense, aquí ya les dije entonces, ¿qué tenemos que justificar los jueces bajo un supuesto de un fallo absolutorio? Ahora fíjense, de algo me he dado cuenta, y así como tenemos un área de oportunidad en cuanto a la cuestión sustantiva,
hay otra área de oportunidad y esta se conoce como argumentación jurídica. La argumentación jurídica es fundamental también para llegar a la audiencia y poder plantear argumentos de calidad. Tenemos otra frase, ¿no, Pedro? Ahí en la oficina, una persona sin prueba es una persona con opinión. Nada más. Todo lo que digan en audiencia tiene que tener un respaldo objetivo que sea materia de contradictorio. Porque ¿cómo voy yo a realizar ese ejercicio de contradictorio en base a posturas personales, a suposiciones? No puedo. Entonces apréndanse esa, ¿no? Una persona sin prueba es una persona con opinión. Hasta ahí. Fíjense, entonces les decía, esto de la argumentación jurídica está bien padre, y voy a realizar un argumento que nos dé un poco de razón en lo que les estoy diciendo. Hay un modelo de argumentación jurídica que a mí me gusta mucho, y que es quizá me gusta mucho porque es el que más entiendo, es de un filósofo que se llama Stephen Toulmin. Seguramente lo han escuchado, seguramente tienen conocimiento de él. Su modelo de argumentación se basa en 6 pasos, pero los que lo han estudiado dicen con 4 es suficiente. Para presentarnos a la audiencia, con 4 es suficiente. El primero es la pretensión. La pretensión es lo que nosotros queremos del juzgador, lo que le estamos pidiendo. El segundo punto son razones o hechos. Esa pretensión tiene que estar sustentada con razones o hechos. Cuando ustedes le dicen a su esposa o a su novia, oye, déjame ir el viernes con mis amigos, esa es su pretensión. Y cuando les dicen, en la semana me porté bien, en la semana fui por la niña, en la semana hice de comer 2 días, esos son razones o hechos. Si se dan cuenta, la pretensión está acá, es lo que yo quiero, está acá y lo verbalizo, es lo que pretendo. Las razones o hechos son materia verificable, es lo que pasó. Este puente que une al razón con mi hecho se llama garantía, y son reglas hipotéticas que el que argumenta crea. Depende de la naturaleza de cada caso, van a ser estas garantías. Y finalmente un respaldo. Ante la objeción de nuestro argumento, el respaldo viene a darnos mayor fuerza, mayor relevancia, y se los voy a ejemplificar con lo que hemos visto hasta ahorita. En el siguiente ejemplo, mi pretensión es la siguiente: se debe dictar fallo de absolución en contra de X. Mi razón o hecho: en la etapa de juicio se acreditó una causa de justificación. Eso lo podemos verificar, ahí está el audio y video, ¿no? Ahí está el audio y el video. Mi garantía, mi hipótesis: como en la etapa de juicio se acreditó una causa de justificación, se debe absolver a X. Y mi respaldo, según lo que establece el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se dan cuenta qué fácil es crear un argumento? Y esto lo podemos aplicar en cualquier audiencia. Entonces, este argumento me lleva a establecer lo que vamos a concluir el día de hoy. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de delito? ¿Qué es lo que lleva el delito? Y lo pongo al revés. Ahora sí, les decía, el 406 dice: en toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Está al revés, ¿se dan cuenta? Cuando es un fallo absolutorio dice: justifícame la causa de atipicidad, la causa de justificación o la causa de inculpabilidad. Y cuando es condenatoria, dime por qué no se acreditó una causa de atipicidad. Están a la inversa. Representado en una imagen, yo se los quiero presentar así. Ahí tenemos lo que habíamos compartido hasta hace un momento, ¿no? El 405 nos daba pauta en una sentencia absolutoria y nos decía que teníamos que justificar las causas de exclusión del delito. Pero si yo le tacho ahí y le pongo condenatoria, cambia la regla del juego. Si le tacho ahí y hago alusión al 406, que ahorita lo vamos a ver, y aparte tacho esto, quedaría como las causas del delito, ¿no? Como los elementos del delito, como el contenido del delito. Para llegar a un fallo condenatorio tendría que tachar también esto, tendría que tachar las causas de justificación y tendría que tachar las causas de inculpabilidad. Tachando esto, crearíamos una nueva imagen, que sería la que a continuación van a ver. Allí está el 406, lo cambiamos por el 405. En lugar de decir condena absolutoria, dice sentencia condenatoria. Y en lugar de decir causas de exclusión del delito, dice elementos del delito. Y aquí tenemos la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Espero que hasta este punto me hayan ido siguiendo para ver cómo de lo general
vamos a lo particular. Ajá. Y el mismo ejemplo de argumentación de Stephen Toulmin, ahora al revés. Se debe dictar fallo de condena en contra de X, el otro ejemplo de un fallo de absolución. En la etapa de juicio no se acreditó ningún excluyente del delito. Como en la etapa de juicio no se acreditó ningún excluyente del delito, por tanto se debe dictar un fallo de condena en contra de X, según lo que establece el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Saben cuántas veces nos presentan este tipo de argumentos en las audiencias? Nunca. Entonces ahí tenemos otra área de oportunidad. La argumentación jurídica, que les confieso algo, era algo que yo tenía como apartado, pero déjenme hacer otro comentario al margen. Este tema de la argumentación jurídica explica por qué hay jueces que todavía imponen prisión preventiva oficiosa y por qué hay jueces que no. Porque cuando hablamos de argumentación jurídica, estamos hablando de un estado, abandonamos el positivismo jurídico, abandonamos en lo que dice la ley, es lo que tengo que hacer. Cuando hablamos de positivismo jurídico, el juez no puede valorar la norma, no puede decir esta norma es buena o esta norma es mala. El juez tiene que aplicar lo que diga la norma. Pero cuando pasamos a un estado constitucionalista, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, y en la Constitución en 2011 nos incorporan el artículo 1, párrafo 2, principio pro persona, cuando nos incorporan el párrafo 4 que dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar, llegamos al mundo de la interpretación. Nosotros como juzgadores, para resolver, primero tenemos que interpretar la norma. Cuando nosotros como juzgadores decidimos cómo vamos a resolver, es porque ya aquí interpretamos todo lo que ya hemos conocido y después argumentamos. Hay un libro que también habló el juez César, que también estuvo en la Semana del Abogado, que se llama Interpretar y Argumentar, de Ricardo Bastín. Lectura obligada, ¿no? Entonces, comentario al margen, lo cierro. Cuando llegamos a un estado neoconstitucional donde el principio optimiza la norma, cabe la ponderación, cabe la argumentación, y por eso hay juzgadores que se decantan por imponer la prisión preventiva en términos de lo que establece, y otros que dicen no, yo no la voy a imponer, porque hacen uso precisamente de la interpretación y de la argumentación jurídica. Quién está bien y quién está mal no me corresponde a mí decirlo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ya podemos responder esta pregunta. Ese artículo 348 que nos decía que no nos daba contenido de lo que es el juicio, aunque no nos dé contenido, si interpretamos el 405 y el 406, ya podemos de alguna manera empezar a advertir qué es lo que se debe entender como delito. ¿Cuáles son las cuestiones esenciales del proceso? Ahí están, son dos: declaratoria de delito y de responsabilidad penal. ¿Qué es lo que hacemos en las sentencias, no? Declaratoria de delito y responsabilidad penal. Ahora, ¿por qué es importante saber conceptualizar este vocablo delito? Pues precisamente por esto, porque el delito o ese concepto es nuestra brújula desde la etapa de investigación, En la etapa de investigación tenemos la oportunidad de solicitar un ejercicio de la acción penal, por ejemplo, y ese ejercicio de la acción penal está encauzado siempre en las causas de sobreseimiento, y ahí podemos invocar. Dice el propio artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México que las causas de exclusión del delito se analizan de manera oficiosa en cualquier etapa del procedimiento. Entonces, qué importante es saber lo que es el delito en nuestro quehacer diario. Si no lo tenemos claro, reitero, nos va a costar mucho trabajo. Nos va a costar mucho trabajo poder aterrizar nuestras ideas. No sabemos hacia dónde vamos y nos puede pasar lo que a los abogados les pasaba, ¿no? Que ni siquiera sabían por qué, pero ya se lo llevaban libre. Entonces, es nuestra brújula. Poder conceptualizar el delito es nuestra brújula. Y retomo el comentario que les hice a un inicio. Déjenme los desilusionar un poco. No es suficiente que solamente conozcan su código, sino que le den vida a ese código. Yo cuando era joven, por allá de mis 21 o 22 años, yo decía, no,
pues ¿para qué sirve la teoría del delito? Con que tenga mi código y de ahí yo empiece a ser positivista. El positivismo se resuelve a través, o en el positivismo se resuelve a través de un silogismo: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor es la norma, premisa menor el hecho y la conclusión. Así se resuelve en un silogismo. Entonces yo decía, pues en aquellos años, pues igual, tengo mi norma, tengo mi hecho, hago la subsunción y si se da, está mi conclusión. O sea, la teoría del delito no me sirve. No, la teoría del delito le da vida a los códigos penales. La teoría del delito es lo que hace que se mueva su código penal. Si lo ven aburrido, si lo ven estático, si lo ven difícil, pues es porque la teoría del delito no la han leído y no saben quién fue Belzel, por ejemplo, quién fue Belling, por qué hablamos de tipo penal. Lo hace aburrido. ¿Quién de ustedes recuerda a su maestro de Derecho Penal en la universidad? Son pocos y tendríamos que recordarlo todos, ¿no? Si a esto nos dedicamos, todos los profesores de Derecho Penal que pasaron por nuestra vida nos tuvieron que marcar, y desafortunadamente no es así. Lastimosamente no es así. Hay excepciones, sí, y las aplaudo, ¿no? Pero esta es la brújula, reitero. Decía Javier Jiménez Martínez que la teoría del delito es la piedra angular en este sistema, y ya más adelante vamos a ver también por qué. Bueno, entonces el tiempo siempre nos lleva a acelerar un poco la marcha. A ver, les dije que íbamos a ir de lo general a lo particular. Ya vimos qué es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo podemos definir o conceptualizar el delito? Hay dos vías: la jurídico-sustancial, que por una parte nos habla de una teoría unitaria. ¿Alguien ha oído hablar del irracionalismo? El irracionalismo es una escuela penal, no le voy a llamar dogmática, es una escuela penal de aquella época en Alemania, en el derecho nazi, donde lo que decía el Estado era delito. O sea, ahí no había que conducta, tipicidad, antijurídica, no, ahí si el juez decía que esa conducta era delictiva, eso era delictivo, y veían el delito como una piedra, no la podían estudiar en fragmentos, era un ente. Y esto dicen los autores que tiene que ver más con el concepto, con la importancia de la pena. Si hay delito, hay una pena. Por eso en el irracionalismo, si cometías esta conducta y el juez consideraba que esa conducta era merecedora de una pena. Entonces esa es la manera unitaria, pero hay una manera analítica. Y aquí van a haber conceptos que seguramente ya han escuchado y que les van a ser completamente familiares. Han escuchado hablar del causalismo clásico, han escuchado hablar del causalismo neoclásico, han escuchado hablar del finalismo, han escuchado hablar del funcionalismo, del radical y del moderado. Bueno, ellos estudian, o esas escuelas estudian, el delito como esta imagen de acá, como si fuera una naranja. La pueden fragmentar, a diferencia de los unitarios que decían que el delito era solo un ente. Los analíticos dicen, podemos fragmentar esa naranja y analizar cada uno de sus elementos. Comentábamos también hace ratito allá afuera que decía Ricardo que esto de las escuelas era como arreglar una casa, ¿no? Cambio un concepto de un lado, lo pongo en el otro, pero al final del día son los mismos conceptos. De acuerdo a las necesidades o a la corriente filosófica, pues eso se iba haciendo, pero al final del día eran los mismos elementos. La doctrina mexicana, la ley mexicana y la jurisprudencia mexicana analizan el delito desde este enfoque analítico, ¿no? Por eso lo puse allí en naranja y sin querer, o rojo, y tiene ahí que ver con una naranja, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista jurídico formal, podemos analizar el delito de acuerdo a nuestro contexto nacional o internacional o extranjero, ¿no? Si lo llevamos al ámbito nacional, el Código Penal Federal da una definición de lo que es el delito. Los códigos penales locales también en ocasiones dan definiciones de lo que es el delito. Y si lo llevamos al extranjero, podríamos ver qué es el delito para los alemanes, para los españoles, para los argentinos, para los colombianos, para los chilenos. ¿Sale? Entonces nos vamos a ubicar en la parte jurídico-sustancial analítica. Ahora, ¿alguien ha escuchado hablar de la teoría de los 7 elementos? ¿De la teoría? ¿Me mandé? Sí, de los 7 elementos, ¿no? Bueno, esa teoría de los 7 elementos, después de que ya vimos cómo vamos a analizar el delito y dijimos que va a ser mediante un método analítico, esa teoría de los 7 elementos, hagan de cuenta que parte la naranja en 7 gajos. Y a cada gajo
le da un nombre: conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad y punibilidad, con su respectivo aspecto negativo, que eso sería lo que excluyera el delito, ¿no? Los que están de su lado, bueno, en mi lado es el derecho, seguramente, sí, también ustedes, el derecho, y en el lado izquierdo son los positivos. Con los elementos positivos le damos contenido a esa teoría analítica del delito. Pero eso creo que ya no es actual, eso ya está pasado de moda. ¿Por qué? Porque los estudiosos de esto han llevado a concluir que el delito tiene de manera primordial 4 elementos, los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo aquí en esta imagen que tienen ustedes, la imputabilidad, bueno, la conducta ha cambiado de lugar. Ahora hay quienes ponen a la conducta en el rubro tipicidad, de alguna manera la contemplan ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver nuestro artículo 29 del Código Penal. La imputabilidad ya no la analizan de manera aislada, sino que la llevan al concepto culpabilidad. Las condiciones objetivas de punibilidad no son comunes a todos los tipos penales. Y hay quienes dicen que la punibilidad no es un elemento como tal, sino que es la consecuencia precisamente del delito, ¿no? Entonces esto ha quedado ya superado. Tenemos una doctrina predominante o preponderante que sostiene que hay una conducta típica, antijurídica, culpable, con esos 4 elementos. Ahora bien, cuando tomé también clases con Javier Jiménez Martínez, él me explicaba algo. Me decía: Jorge, hay 2 tipos de definiciones de lo que es el delito: materiales y formales. ¿Cuáles son definiciones materiales? Las que el propio código establece, y las formales, las que se necesita hacer un estudio, un análisis para saber pues cómo se compone el delito, ¿no? Y les traigo aquí algunos ejemplos. En el Estado de México, por ejemplo, dice que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Eso en el Estado de México, en el artículo 6. En el Estado de Querétaro, dice su artículo 9, el delito es la conducta típicamente antijurídica y culpable. ¿Se dan cuenta? La punibilidad no está. A diferencia del Estado de México, sí contempla la punibilidad dentro de la definición del delito. Y luego fíjense la que nos da el Estado de Tamaulipas. Delito es la conducta típica, antijurídica y culpable a la que se atribuye una o varias sanciones penales. Le da un enfoque a la punibilidad de consecuencia, no como elemento, sino como consecuencia. El Estado de San Luis Potosí, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Pero ¿qué pasa con la Ciudad de México? Ahí este es el signo de interrogación. Yo les invito a un café saliendo si alguno de ustedes me dice cuál es el artículo del Código Penal de la Ciudad de México que nos define lo que es el delito. Oh, sorpresa, no lo tenemos. Entonces Javier Jiménez Martínez dice: ¿sabes qué? Esa es una definición formal porque necesitamos extraer el contenido del delito de los diversos artículos que contiene el Código Penal. Y si nosotros analizamos el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México, podemos obtener esta pirámide, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Eso dice el artículo 29. El delito se excluye cuando se presenta alguno de estos supuestos: atipicidad, causas de justificación e inculpabilidad. Ahí se excluye. Entonces, haciendo un estudio a contrario sensu, podríamos decir y presentar la siguiente imagen para darle contenido a lo que es delito en la Ciudad de México: conducta típica, antijurídica y culpable. Ahí tendríamos nuestros elementos. Digamos que esta es la definición chilanga del delito, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de estos juegos? ¿Sí? ¿En qué consistían? En acomodar los números, pero lo podíamos hacer en desorden. No, teníamos que seguir un orden, ¿no? Podíamos poner como reto la forma, ¿no? Si era lineal, o si era en círculo, o si empezábamos de arriba para abajo, podíamos nosotros definir esa parte. Los elementos del delito van en este mismo orden. No podemos, había quienes hasta incluso lo desarmaban y ya luego lo iban armando para ponerle las piezas en el lugar correcto. Y esto no debe ser así. Los elementos del delito son como unos legos. ¿Alguien habrá armado legos? Sí, hay que seguir instrucciones, ¿no? Si queremos obtener la orquídea
esa muy padre que venden, Lego, si queremos obtener, hay que seguir las instrucciones. Y es como si nos dijeran primero ve el 1, luego el 2 y luego el 3. Si nosotros ponemos en desorden esto, no lo vamos a poder obtener. La estructura propia del delito con estos 3 conceptos lleva ese orden. No puede haber antijuridicidad sin tipicidad, pero tampoco puede haber culpabilidad sin antijuridicidad o tipicidad. Dicho de otra manera, la culpabilidad presupone antijuridicidad y la antijuridicidad presupone tipicidad. Ajá. Le decía a Pedro también en la tarde que estuvimos ahí, sí tenemos trabajo, nada más que en nuestros procesos platicamos un poquito, o sea, sí, también se vale, ¿no? Le decía a Pedro, esto no es como un licuado. Poder definir el delito no es como nos preparamos un licuado de plátano, por ejemplo. Cuando nos preparamos un licuado de plátano, no importa si ponemos primero la leche, luego la vainilla, luego el plátano y al final el azúcar. Dirán otros, no, yo primero le pongo el plátano, luego le pongo la vainilla, el orden de los factores no altera el producto, vamos a tener un licuado de plátano. Pero esto no lo podemos hacer con los elementos del delito. Todos llevan un lugar en específico. Primero el ego amarillo, definido como tipicidad, luego el ego azul, definido como antijuridicidad, y finalmente el ego rojo, ¿no? Definido como culpabilidad. Entonces, ahora sí creo que después de 1 hora y cachito, podemos contestar esta pregunta. ¿Cuál sería la definición de delito? Ya se la imagina, ¿no? Creo que ya tenemos un poco de elementos para poderla construir. Esta imagen que van a ver a continuación, la obtuve de un video de un canal de TikTok que se llama Sucedió en la Audiencia, no sé si lo han visto. Digo, pregunto, no sé si lo hayan visto, pero de ahí lo obtuve y me parece que ahí pude conjuntar 2 rubros importantes. Fíjense, la conducta, ¿no? Esa conducta tiene que ser típica. Sé que hasta me lo va a pedir saliendo porque luego él tiene una tarjetita así muy rústica y dice, oye, pásame tu diapositiva, ¿no? Porque esa ahí está más padre. Es una conducta típica. Está empezando. Antijurídica, está empezando. Y culpable. Y esa línea que ven ahí es porque ahí está el injusto penal. Cuando hablamos de una conducta típica y antijurídica, hemos llevado nuestro estudio para concluir que estamos en presencia del injusto penal, donde se necesita realizar un juicio de desvalor respecto de la acción. Y abajo podríamos poner la responsabilidad, que la responsabilidad es la capacidad de culpabilidad, y ahí se hace algo que se conoce como juicio de reproche. Por eso cuando los abogados, les comentaba hace un momento, me decían, es que en este juicio no se va a acreditar la responsabilidad de mi representado, yo no sé en qué parámetro estoy, porque la responsabilidad es la capacidad de culpabilidad, y cuando me dicen no se va a acreditar la responsabilidad, pues no sé si van a atacar la conducta como elemento de la tipicidad propiamente, la antijuridicidad o la culpabilidad. Y ahorita voy a decirles en qué incide esto. Y finalmente, también siguiendo, esta podría ser nuestra definición de acuerdo al 29 del Código Penal, ¿no? Ya lo vimos. Y también partiendo de lo que dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta línea que está aquí, es que hay otra definición que es de Rubén Quintino, del profesor Rubén Quintino, que dice que el delito es un injusto penal culpable. Y aquí lo pueden ver gráficamente. Tenemos una conducta típica antijurídica, eso es el nivel de injusto, y si es culpable, pues ya tenemos ahí los presupuestos de la pena, que es otro de los conceptos que se ha manejado por acá. Ya le dimos contenido, creo, ¿no? Y en base a la norma, haciendo un estudio analítico, como la naranja, nada más que nuestra naranja tiene 4 gajos, no tiene, más bien 3 gajos, no tiene 7, no tiene 5, no tiene 6, tiene 3. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Dentro de la tipicidad está la conducta. Ahí está el sastre, ¿no? Tipicidad es hacerte un traje a la medida, que te quede bien. Rubén Servín y Ricardo tienen ahí también la bondad de hacer algunos en vivos
en su canal de Facebook de Rubén, y alguna vez pusieron el ejemplo de un zapato, porque la tipicidad calza a la conducta, ¿no? Debe de quedar como sus zapatos. ¿A alguien le aprieta el zapato hoy? ¿A alguien le duelen los pies porque trae zapatos de un número que no les corresponde? Porque calzó su pie en ese zapato, es su talla. Así es la tipicidad, es la talla de la conducta, es lo que recepta la conducta, ¿no? Lo que abraza la conducta. Necesito un zapato. No creo, no quiero ser tan gráfico en el ejemplo. Y bueno, y nada más aquí esto se los puse porque el día de mañana Rubén Servín va a hablar de la tipicidad. El día miércoles Pedro va a hablar de la antijuridicidad, que decíamos como Pedro, y me lo voy a robar a mi güey, decíamos que la antijuridicidad es como un vaso vacío, no tiene contenido, pero si llegara a gotear una causa de justificación, ese vaso ya no está vacío, ya tiene contenido y puede excluir el delito. Hasta comentábamos de la canción de los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Ese día de ponerle así vasos vacíos, ¿no? Como en la canción de los Fabulosos. Hatsiri también estuvo conmigo en un curso y también puse una canción del Aragán, ¿te acuerdas? No sé por qué me gusta poner esos ejemplos, ¿no? Esa que dice solo tenía 17 años, porque ahí hablan de un delito. Entonces el derecho penal está en todos lados, nomás es cosa de que estén atentos y dice Pedro que se acuerda de sus épocas de juventud con esas canciones, ¿no, amigo? Y la culpabilidad le toca a Ricardo el día jueves, y la punibilidad la va a venir a dar a otro juez que también es muy querido por mí. Pero bueno, entonces podríamos concluir entonces que las cuestiones esenciales del proceso son declaratoria de delito y responsabilidad penal. Cuando hay esto, hay una sentencia de condena. Si algo falta de aquí, tendría que ser de absolución. Ahí está el contenido, así podemos definir, insisto, a la chilanga, este concepto de delito. Bien. A ver, ahora los quiero llevar a lo práctico. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano nada más, han realizado un alegato de apertura en juicio? Nada más levántenme la mano. Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la estructura de un alegato de apertura? Es una promesa, es una característica. En el alegato de apertura no se argumenta, se promete, pero ¿cuál es su estructura? Nunca nos hemos puesto a pensar cuál es la estructura, ¿verdad? O difícilmente la hemos pensado. Pues bueno, prometerlo empobrece. Pero creo que el alegato de apertura, tomando en consideración lo que la propia norma dice, lo podemos estructurar en 3 pasos. Traté de representar gráficamente los 3 pasos. En una introducción, una descripción y un anuncio. La introducción, en la que se identifica las partes en el conflicto. Que esa introducción pudiera sonar repetitiva porque nosotros conocemos el auto de apertura a juicio. Incluso le damos lectura al hecho que es materia del auto de apertura a juicio. Entonces sabemos quiénes son las partes en conflicto, quiénes son los intervinientes. En cuanto a la descripción, ahí está lo importante. Para la defensa, en esa parte de descripción tendría que decantarse por alguno de los 3 supuestos que ya vimos, por alguno de los 3 grandes conceptos que ya vimos: atipicidad, causa de justificación o causa de inculpabilidad. ¿Saben cuántos abogados se pronuncian así? Ninguno. Y ahorita les voy a decir por qué es bien importante esto. Los juicios son pesados, son cansados, duran 5 horas, hay juicios que llevan años y no se pueden resolver, y creo que nosotros en gran medida somos responsables de lo que está pasando con juicio. Entonces, este alegato de apertura tiene 3 pasos: introducción, descripción y anuncio. En la descripción está la teoría del caso. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi ruta? ¿Cuál es mi brújula? ¿Ustedes se subirían a un barco donde el capitán no sabe a dónde va? Difícilmente, ¿no? A lo mejor vengo corriendo del matrimonio y digo, sí, cualquier lugar es mejor que estar en mi casa, llévenme, ¿no?
Cualquier lugar es mejor. Pero no, creo que en nuestro sano juicio, en condiciones normales, nadie se subiría a un barco que no tiene brújula, que no tiene dirección. Muchas veces eso pasa en el litigio, no tenemos dirección. He escuchado por ahí a gente que dice que la teoría del caso no es importante, y yo no comparto mucho eso. A pesar de que no es un concepto jurídico, porque no está en la Constitución, porque no está en el Código Nacional, esta es una herramienta metodológica. Nos ayuda a poner orden a nuestras intervenciones, nos ayuda a ver hacia dónde vamos, es la brújula precisamente. Y como ustedes bien lo saben, esta teoría del caso tiene 3 grandes rubros: lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. La teoría del delito, ¿saben dónde está? En lo jurídico, cuando vamos a juicio. Si de ahí no tenemos nosotros claro, y les pongo un ejemplo, para hacerlo más significativo. En un asunto, en una sala X, el defensor, en su alegato de apertura, le menciona al juez que en ese asunto se va a acreditar que su representado actuó bajo la defensa legítima o legítima defensa, como le quieran llamar ustedes. Cuando el juez escucha eso, el juez dice: genial, el primer escalón, el ego amarillo, está superado, que es la tipicidad, conjuntamente integrado la conducta. Cuando empezamos a hacer los ejercicios, cuando empezaron a hacer los ejercicios de contrainterrogatorio, el defensor preguntaba cosas como las características del cuchillo, la prenda tenía sangre, era sangre humana, el grupo sanguíneo, había luz en el lugar, ¿qué encontró tirado, fiscal? Testigo, ¿qué encontró tirado en el lugar? Yo les pregunto, ¿eso nos llevaría a sustentar la teoría del caso de la defensa? Me parece que no. ¿Y por qué es importante? Porque creo que si en el alegato de apertura se da dirección al juzgador en cuanto a la causa de exclusión del delito, los ejercicios de objeción de preguntas irían encaminados a la teoría del caso del defensor. Es decir, testigo, díganos las características del cuchillo. Objeción, su señoría, irrelevante, no tiene nada que ver con la teoría del caso. Pero nadie objeta. Saben, se están convirtiendo en todo menos en nutriólogos del juzgador. Y están dejando pasar en juicio los jueces no podemos intervenir. Hay un control horizontal. Dice que el juzgador podrá intervenir para preservar el orden, para hacer preguntas aclaratorias, pero no para decirle: oiga, no invente, ¿no? O sea, creo que el que ustedes estén aquí es indicativo, y tengo la firme convicción de que así va a ser. En un futuro los ejercicios, los juicios van a ser más ágiles. Hoy, por ejemplo, deshagamos un testigo en 2 horas. Decía un buen amigo: el juicio es como la fiesta de 15 años. ¿Quién fue chambelán? ¿Fue chambelán usted de alguna fiesta? ¿Qué hacían antes de la fiesta? Ensayar, ¿no? Y cárgala, y 3 caídas, y estaba bien pesada la quinceañera, no invente. Muchas cosas pasaban, pero ¿cómo salía la fiesta? De 10. Si no ensayamos, aquí se vale preparar al testigo, aquí sí se vale. Yo con lo que estoy diciendo, preparar no implica meterle en la cabeza cosas que no vio, cosas de las que no puede dar cuenta. Preparar implica: te vas a sentar en ese lugar, te voy a preguntar esto. Si te preguntan algo y no te queda claro, díselo al juez para que él aclare la pregunta. Primero te voy a preguntar yo, luego te va a preguntar el fiscal. Eso implica preparar al testigo, porque la entrevista ya está rendida, la entrevista ya todos lo conocen, hay un descubrimiento probatorio previo al juicio. Entonces, si no conocemos la estructura del delito, porque ya vimos que cuando hay una sentencia de absolución se tiene que justificar una causa de exclusión del delito, porque ya vimos que si es un fallo condenatorio, el juez tiene que decir por qué no se acreditó ninguna de esas causas de exclusión del delito. Entonces ahí está la clave de todo. 2 preguntas no son suficientes. Comentábamos también hace un rato, no siempre se contrainterroga. Cuando contrainterrogamos, damos la posibilidad de que el fiscal salve lo que ya dijo el testigo.
hay veces que hay que guardar silencio, hay silencios que se agradecen, pero si no preparan su asunto, si no saben teoría del delito, si no logran identificar, si no logran darle vida a su código penal, podrán ser los mejores interrogadores, podrán realizar los mejores ejercicios, pero no va a haber contenido, no va a haber sustancia, y no le van a dar al juez información que nutra, información que sirva. Les decía hace un momento, ustedes como abogados litigantes tienen que poner el dedo en la llaga, donde duele. Si en realidad hay defensa legítima, ahí me enfoco y pongo el dedo en esa llaga y que el juez me responda. Y les decía también a ellos hace un momento, poner el dedo en la llaga implica que el agravio no lo ande buscando en 3 horas de audiencia, ¿no? Ya casi terminamos, ¿eh? Yo les sigo. No los quiero aburrir. Bien, el ajedrez es un juego de estrategia. Quienes juegan ajedrez saben que hay libros escritos de estrategia en el ajedrez. El litigio es una estrategia. ¿Y qué necesitan para plantear esa estrategia? Información. Y vamos a partir de la cuestión sustantiva. Si no tenemos información en lo sustantivo, la estrategia va a ser como ese barco al que les dije, súbanse sin brújula, a ver a dónde llegan. Así van a andar dando tumbos. Decía Pedro hace un rato, exacto, esos autores chilenos dicen, a la audiencia no tienes que ir a pescar. Así van los pescadores, ¿no? Ya me voy, mujer, ¿a dónde vamos a pescar? El pescador no sabe cuánto va a traer, depende de muchas cosas, de la veda, del clima. No soy pescador ni estoy muy relacionado, pero depende de muchas cosas. Entonces el pescador cuando va a pescar no sabe no sabe qué va a traer. Nosotros no podemos ir a la audiencia a pescar. Nosotros vamos porque sabemos qué va a pasar en la audiencia, porque sabemos cuándo voy a argumentar, porque sabemos cuándo me voy a quedar callado, porque sé discernir dónde está lo contradictorio o lo no evidente. Solo argumento ante una cuestión contradictoria o no evidente. Me explico. Cuando hay un conflicto de intereses y la cuestión evidentemente es contradictoria, argumento. Cuando advierto que algo no es evidente, también tengo que argumentar, pero no siempre debo de hacer uso de la voz, no siempre debo de hablar. Hay silencios que se agradecen, repito. Entonces, una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente para lograr un determinado fin o una misión. Como defensores tenemos un fin, como asesores jurídicos tenemos un fin, como fiscales tenemos un fin. Para eso necesito planear mi asunto, planear mi intervención. Nuevamente regreso a la teoría del caso. Es el punto de vista, la tesis, propuesta de solución debidamente fundamentada que las partes dan a los hechos que son objeto de la controversia. Desde el punto de vista del Ministerio Público, por eso le decía que parecía que ya había visto mi clase aquí en el INACIPE, ¿no? Desde el punto de vista del fiscal, pues acreditar la parte típica del delito, porque el fiscal bastaría con argumentar que durante la etapa de investigación no se acreditó ninguna causa de justificación o de inculpabilidad. Caso contrario, si el defensor quiere argumentar una causa de justificación o inculpabilidad, como este defensor que les platicaba, ellos tendrían que demostrarla. Hay una defensa legítima, hay un estado de necesidad, hay un error. Eso les corresponde a los juzgadores, a los defensores, perdón. Desde el punto de vista de la defensa, es una estrategia o planteamiento metodológico que permite desaparecer toda sombra de responsabilidad penal para su patrocinado, o al menos lograr una respuesta por parte del sistema de justicia penal lo más favorable a su cliente. No tengo forma de acreditar que no fuiste tú, pero vamos a pelear por la pena mínima, vamos a ir por un procedimiento abreviado. No tengo forma de llevar esto al terreno del fallo de absolución, pero vamos a hacer todo lo posible para que te impongan una pena mínima, para que te concedan beneficios y sustitutivos. Y pues todo esto nos sirve como filtro. Estos son filtros al final del día que nos sirven en la audiencia. Estos son filtros que nos ayudan a resolver de mejor manera y de resolver en menor tiempo. Y ya para finalizar, quiero nada más presentarles esta imagen, ¿no?
que también fue punto de controversia con Pedro otra vez. Ese Pedro, ese Pedro, en lugar de que me eche ánimo, nada más me estaba criticando mi presentación allá en la oficina. Pero bueno, les decía, a ver, creo que hoy día los que nos dedicamos a esto, los abogados, debemos de hacer marranadas, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, estas son nuestras marranadas, o sea, ahorrar en marranitos, eso sí, a eso le refiero yo como marranadas, no lo que ustedes están pensando. ¿Por qué? Creo yo que las habilidades de un buen abogado hoy día podemos dividirlas en tres segmentos o en tres fracciones. Cuando nosotros salimos a trabajar y obtenemos esa remuneración que nos dan por el trabajo que realizamos, hay quienes tienen esa capacidad de ahorrar o de invertir y separan una parte, ¿no?, de su ingreso y la van ahorrando, la van guardando en cada una de estas alcancías que trato de ejemplificar acá. ¿Para qué? Para que el día en que se necesite hacer uso de ese recurso, el dinero esté disponible. Lo mismo pasa con el estudio. Hay que invertir tiempo en estudio e ir sumando en esas alcancías, ir haciendo esas marranadas que les decía, ir sumando en esas alcancías para que el día que ustedes lo requieran, puedan ir a la alcancía, romperla y obtener el recurso. Y esas alcancías están aquí. ¿Y cómo las llenamos? Pues haciendo este tipo de ejercicios, haciendo este tipo de cuestiones, haciendo ese tipo de reuniones. ¿Cuáles son esos tres marranitos, esos tres cerditos que represento ahí? Creo que el más importante, la cuestión sustantiva, de todo lo que van a hablar esta semana, de todo lo que he pretendido ser introductor y dejar una base medianamente firme para mis demás compañeros expositores. Ese es el primer marranito, la cuestión sustantiva. Ahorren, inviertan, métanle ese marranito en la cuestión sustantiva. El segundo, ya que tengo ese marranito, me viene a la mente la primera imagen que les puse, la del cuchillo. Por consecuencia, el segundo marranito tendría que ser la cuestión adjetiva, la cuestión procesal, porque es lo que materializa la parte sustantiva. Tampoco me ha pasado cuando uno objeta y el juez declara procedente la objeción, quien pregunta, retiro la pregunta, porque ya se le cerró el camino y ya no saben cómo formular de nueva cuenta esa pregunta. Entonces, pueden tener lo sustantivo, pero si no tienen lo adjetivo, se van a topar con situaciones y circunstancias como estas, donde no van a poder incorporar la información que necesitan al tribunal. Y para eso hay que conocer las reglas procesales, las reglas del juego, les digo yo. Y finalmente, creo que hay que trabajar mucho en argumentación jurídica. Hay que trabajar mucho en argumentación jurídica. ¿Por qué a ninguno, o más bien, de mi modelo para arriba, yo ya soy modelo clásico si fuera caro, 79 para arriba, ¿a quiénes nos dieron argumentación jurídica en la universidad? No, 79 para arriba. Usted es un modelo más reciente. Usted debe ser como, no sé qué modelo sea, pero no es... No, al contrario, es muy joven, entonces a él seguro sí ya le tocó, pero a nosotros, a los de mi generación, pero ni de chiste, ¿eh? O sea, yo creo que ahora hay que trabajar en ello, hay que invertirle también a ello, hay que meterse a cursos de argumentación jurídica. Hay un manual de la Corte de razonamiento probatorio que está así, son creo que 900 páginas, y ese razonamiento probatorio es parte del argumento, o sea, es apenas una parte de la argumentación jurídica. Entonces, instituciones como el INACIPE creo que son los medios y nos ponen a nuestro alcance pues esta información, ¿no? Estas herramientas. Entonces yo los invito, hay una frase que dice que la leí en internet, dice que nunca dejes de leer y nunca dejes de correr. Seguramente
cuando tienen un problema jurídico, alguien ya escribió al respecto. No son los primeros que tienen ese problema. Habrá una tesis de jurisprudencia, habrá un artículo, habrá una recomendación de Naciones Unidas, habrá algo seguramente que ya fue escrito respecto del tema que ustedes están queriendo salir, ¿no? Del problema que están queriendo salir. Entonces nunca dejen de leer y nunca dejen de correr. ¿A quién le gusta correr? A los que les gusta correr, ¿cuál es su principal enemigo? Cuando van en el kilómetro 5, cuando van a llegar al kilómetro 5, dicen, no, hoy vengo ya no voy a poder, ya me cansé, ya no quiero dar un paso más, hasta aquí llegué. Pero ustedes mismos, si se rompen esa barrera que tienen y dicen, voy a llegar al 5 y al 6, nadie los va a parar, nadie los va a parar. Hay que disciplinarnos, hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a ejercitarnos y venzan esto de acá, la pereza, el no voy, el hoy no estudio, el hoy no va a leer nada. Váyanse todos los días a la cama leyendo algo, todos los días pónganselo como regla, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, pero como regla que sea hoy no me voy a la cama sin leer. Y solo de esa manera creo que podemos llenar los 3 cerditos. Y el día que vayan a ocupar cualquiera de los 3, miren, con toda facilidad lo rompen, van a tener miles de millones de pesos ahí, se van a poder comprar lo que ustedes quieran, lo digo de manera metafórica. Les agradezco su atención, espero no haberles aburrido, que tengan una tarde. Muchas gracias, doctor Jorge. Vamos a tener un pequeño espacio para que puedan generar sus preguntas. De este lado tengo a mi compañera y por acá también, que les van a hacer favor de pasarles el micrófono. Empezamos, si quieren, de este lado y solo levantando la mano, por favor. Si tienen alguna pregunta o curiosidad, algún comentario también que quieran hacer de este lado. Déjenme nada más, perdón, mientras hace la pregunta, nada más déjenme ponerle la última diapositiva que no puse para que la vean, ¿no? Y para que vean la repercusión que tiene lo que hacemos nosotros día a día, ¿no? Léanla, ya no la voy a comentar yo, léanla y escucho la pregunta. Adelante. Por ejemplo, en un asunto donde yo como defensor me voy a juicio y sé que no tengo los elementos para desacreditar la participación de mi representado, la culpabilidad de mi representado, pero sí tengo la posibilidad de que el juez reclasifique el delito. Es válido que yo me vaya a juicio, ¿no? Sí, sí es válido que se vaya a juicio, pero ¿hacia dónde iría? Tendría que, finalmente, ¿quién debe reclasificar? El Ministerio Público. Eso no depende de la defensa. La defensa, por más que quiera reclasificar, no hay forma, ¿eh? La reclasificación viene por parte del Ministerio Público hasta el alegato de clausura. Si el fiscal se aferra y dice, no, yo voy con esto, pues tendrá que asumir la consecuencia de ese actuar, pero sí que quede claro, los defensores no pueden reclasificar. Es más, eso... O sea, yo no me refiero a que yo como defensor pueda reclasificar el delito. Eso. Pero dice, si quiero ir a juicio y que reclasifiquen, yo no pondría mis expectativas en la actuación de la Fiscalía, porque dependo completamente de la Fiscalía. Yo no pondría mis expectativas, mi éxito del juicio, en manos del fiscal, que no sé quién me toque. A lo mejor es un fiscal muy hábil y no, hombre, acreditó ese delito. De este lado atrás y luego me ayudas, Luis, con ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Quiero referir un aspecto que trataste. Bueno, primero felicitarte por la ligereza y lo bien que llevas el tema. Creo que fue muy gratificante escucharte. Quiero referirme más o menos a la mitad de la plática. Dijiste que el juez
interpreta respecto de aplicar una prisión oficiosa o no, ¿verdad? Y escuchar en todo caso en un debate si amerita una justificación la prisión por medida cautelar o no. Y comentaste que no sabías cuál era mejor. No, quiero decir que sí sabemos cuál es el mejor. Un juez que interpreta y que trata de ver el modo de favorecer el estatus de una sociedad necesitada de una justicia cercana, ese es el mejor juez para nosotros. Una interpretación conforme, una interpretación que sea cercana a las personas justiciables, siempre será el mejor juez para una ciudad como la mexicana, y creo que para todas. ¿Por qué? Porque en esta materia concretamente yo sostengo que el derecho penal, y lo digo de esa manera simple, el derecho penal es para la raza, es para todos los que andamos en la calle y salimos a buscar el día a día. Todos, como dice Muñoz Conde, estamos expuestos a ser sujetos de derecho penal. Entonces, contrario a las élites, ¿verdad?, que muy difícilmente son sujetos de derecho penal, y refiero también siempre a un ejemplo: se cae la línea 12 y el constructor va a almorzar con el presidente y sale, se cayó por los sismos. Es el más claro ejemplo de lo lejano que está el derecho penal para las élites y lo cercano que está para el conjunto de la población en general. Entonces, un juez que interpreta en favor siempre será el mejor para nosotros. Muchas gracias. De este lado, por favor. Señoría, buenas tardes. Hola. Primero, felicitarlo por la cuestión de la clase. Para mí fue muy fácil de entender, y sobre todo la cuestión de las imágenes y cómo lo explica, la verdad es de felicitarlo. Toca un tema en especial de la teoría del caso. Creo que es muy importante tener en claro tu teoría del caso, sea la parte que sea. ¿Por qué? Bueno, el de la voz, fui Ministerio Público, ahora soy defensor, pero es importante saber también la teoría del caso de la contraparte, para también de ahí saber la idoneidad y la pertinencia tanto de los medios, como usted lo dijo, al momento de objetar. Me tocó a mí una vez que objeté porque obviamente pues estaba preguntando la defensa fuera de su teoría del caso, pero claro, después se dice: a ver, fiscal, usted preguntó eso. Sí, señoría, pero su teoría del caso de la defensa es diferente. Entonces yo creo que sí es importante también estudiar un poco más de teoría de la teoría del caso. Sobre todo, pues hay que incluir teoría del delito, hay que incluir también pues cómo lo vas a estipular, pero pues solamente era un comentario para felicitarlo. Y te agradezco, y esto hace que recuerde otra cosa. Por ahí veía una clase, no recuerdo el nombre del maestro, no lo tengo presente, y él decía: dibujen sus argumentos, dibújenlos, igual la teoría del caso, dibújenla, porque cuando nosotros lo tenemos aquí, como que a veces se nos hace bolas, ¿no? Como que no lo tenemos claro. Hay gente que tiene mucha capacidad de hacerlo y no necesita dibujarlo. Yo no. Yo esto que ustedes vieron acá lo tuve que dibujar antes para darle un poco de estructura, porque les decía que estaba perdido, no sabía por dónde empezar. Decía: a ver, ¿qué concepto voy a defender, no? ¿De quién? ¿Y por qué voy a defender ese? Entonces, hasta que lo empiezas a dibujar, lo empiezas a plasmar en papel, creo que eso te da mayor claridad en cuanto a las debilidades y fortalezas que pudieras tener. Recomendación: ¿se acuerdan de la película? Una película que a mí me marcó mucho fue la de Cuestión de Honor. También los que son de mi modelo también podrán saber a qué película me refiero, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo los abogados que defendían en un pintarrón hacían anotaciones y ponían cosas, y eso me gusta mucho. Hay una serie en Netflix, veanla también, se llama El Cuarto Juicio. Ahora dicen los jóvenes, no se las voy a spoilear, ¿no? Pero El Cuarto Juicio ya de entrada nos indica 4 veces lo juzgaron. O sea, está y hay abogado, y la historia de la abogada que agarra ese juicio, el tercero para el cuarto, vean la pasión y la dedicación con que analiza los casos. Al grado, les comento rápido,
no se consiguió una camioneta de las mismas características, del mismo color, del mismo modelo, en donde ocurrió el hecho, para ella recrear si lo que decía la fiscalía era posible una camioneta. Entonces, véanla, está bien padre, se llama El Cuarto Juicio, es de Netflix. Le agradezco su interés. Gracias. Por acá tenemos otra y ahorita la última. Aquí va. Hola, buenas tardes a todos. Qué milagro. Oye, me llama mucho la atención que dices que la etapa intermedia está en decadencia. A mí es una de mis etapas favoritas y entonces, ¿qué recomendación práctica nos das para retomarla? Porque para mí me parece que sí es muy importante esta etapa. Entonces... No, y no solamente la intermedia. ¿Saben qué? Creo que ha pasado. Hemos mecanizado el litigio. Yo antes de la intermedia me voy a la de investigación. Estamos en audiencia, ¿no? Ya vinculamos, ya impusimos la medida y que además fue de prisión, vamos a decir, ¿no? Fue privativa de libertad. Vamos a abrir debate para el plazo de cierre de investigación en términos del 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fiscal, sí, su señoría, yo solicito 6 meses y la fiscal quiere empezar a justificar. No, espérame, déjeme ver si hay controversia. Si no, pues nos damos en automático, ¿no? Asesor jurídico sin oposición, defensor sin oposición. No inventen, es prisión, o sea, mínimo, díganme qué necesitan, ¿no? Porque en el 99% de los asuntos llegamos a la etapa intermedia con los mismos registros de investigación de la etapa inicial. Entonces, la etapa de investigación es como el cajero de Lisiaga, que les decía no sirve para nada porque nunca servía. Entonces, no mecanicemos el litigio. Hay que dejar al fiscal que justifique. La investigación es común. En su caso, el defensor podrá decir, su señoría, yo también quiero justificar, yo a lo mejor necesito más. Vamos a dejar que justifiquen. Pero creo que hemos caído en una cuestión muy delicada en donde este debate sí o no se hace así. La oposición, los 6 meses está privado de su libertad. Hay un libro que se llama Juicios Justos. Y en ese libro de Juicios Justos dice que los asuntos de las personas privadas de su libertad hay que darle celeridad. Y uno espera que el defensor diga, no, 6 meses es mucho. No, de acuerdo, no inventen, o sea. Y la etapa intermedia por lo mismo. Fíjate que yo sugiero, esto es como cuando salimos de viaje. Como cuando salimos de viaje y vamos ya pasamos el filtro de donde nos revisan el pasaporte y migración. Llegamos a las máquinas estas, ¿no? Donde metemos las maletas y nos empezamos a preocupar. Híjole, es que traigo el corta uñas. Oye, ¿sacaste la bebida de la Pepsi que traíamos ahí? No la saqué. Oye, que si el perfume, que no sé qué, y empezamos a preocuparnos de lo que traemos en la maleta. Pues así es la etapa intermedia. En la etapa intermedia hay que preocuparnos hacia dónde vamos. Si vamos a Cancún, pues no vamos a llevar un abrigo, no vamos a llevar un gorro, unos esquís, pues no. Depende el lugar que escojamos para viajar, el contenido de la maleta. ¿Y qué creen? Que aquí nosotros somos chismosos y podemos ver el contenido de la maleta del de al lado. A ver, ábreme tu maleta. No, ¿sabes qué? Vas a Cancún, esa chamarra no pasa. Juez, esa chamarra la vamos a excluir en términos del 346. Revisen las maletas de los que van a viajar con ustedes. Revisen sus maletas. Creo que ese es el consejo práctico, revisar las maletas. Si no tiene relación, pues decía hace rato tu papá Ricardo que en un delito de feminicidio querían ofertar un dictamen de evaluación, y si el defensor no se opone, al rato vamos a juicio y comparece el testigo de evaluación y el fiscal dice, ¿nos puede recordar su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el motivo de su asistencia? Es que elaboró un dictamen en materia de evaluación. ¿Y qué concluyó? Que la pulsera valía 500 pesos. ¿Es cuánto, su señoría? Pues no inventen, si la pulsera no tiene nada que ver con el hecho, dejen a los peritos que sigan trabajando en lo que sí tienen que trabajar, porque por ahí dicen que la regla del auto de apertura es que lo que se admite no se excluye, pero también si yo soy fiscal, sabes que ya no lo hago ir y me desisto, pero no, o sea, no pasa eso.
Les digo que hemos mecanizado el litigio, estamos en un punto bien álgido por muchas cosas, y recuerden que esto es un sistema, esto funciona como engranajes, ¿no? La última, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes a los compañeros. Israel Álvarez, del Estado de México. Habló de varias corrientes, causalista, o clásico, neoclásico, finalista, funcionalista. Hubo por ahí un debate hace meses en donde se decían que si la conducta estaba dentro del tipo o dentro de la tipicidad o no. A su consideración, ¿la conducta está dentro de la tipicidad o está fuera de? Usted nos habló ahorita de la conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, se debatió esto, fue muy debatido por algunos doctrinarios, en donde refería uno que no estaba dentro de la conducta porque primero se tenía que analizar si esa conducta era penalmente relevante, y el otro refería que sí, evidentemente basándose en el 405 del Código Nacional. A su consideración, ¿está dentro de la conducta, está dentro de la tipicidad o no? Es que si les digo no van a venir mañana. No, miren, de acuerdo al concepto que yo les di, que es un concepto, lo califiqué chilango de delito, la conducta está dentro de la tipicidad. Pero mañana les van a hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Mañana esa misma pregunta se la hace acá al buen Rubén Servín. Entonces, es un debate en el que han caído varios autores. Por ejemplo, leía en estos días a Díaz Aranda, y Díaz Aranda dice que para él no es un presupuesto, que debe de estar, pero acá Ricardo hace un momento decía, no, para mí sí es un presupuesto. Entonces es una discusión que está padre saberla, está padre discernirla, pero creo que es importante conocer el devenir de la ubicación de la conducta, pero para efectos prácticos de esta semana, de esta sesión, yo me quedaría ahí. Habría que analizar cada código de cada entidad. En el Estado de México dicen que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Habría que ver las causas de exclusión en el Estado de México, donde lo ubica sistemáticamente, para saber si está dentro de la tipicidad o fuera de la tipicidad. Leía por ahí también, no me acuerdo a quién, pero decía que quien analiza la dogmática jurídico-penal fuera de la ley está haciendo muchas cosas que no son como que aplicables o útiles en el momento. Podrán servir para crear doctrina, para crear teoría, pero si nos apartamos de lo que dice tu código, me parece que lo estaríamos llevando a un terreno improductivo, pero estoy seguro que mañana le van a contestar esa pregunta. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Nacional de Ciencias Penales, queremos otorgarle un reconocimiento por haber dado esta conferencia y unos libros, para lo cual pido que me apoye el doctor Sergio Suárez Raza. Señor doctor, muchísimas gracias por tu ponencia, ha sido realmente fructífero los trabajos, realmente es una de las cuestiones que nos interesa en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el conocimiento precisamente de lo que es la teoría del delito, todos estos conceptos, estas definiciones, que sin lugar a dudas tienen un impacto en el ámbito procesal. Tuvimos esta proclividad de ser procesaristas a partir de la reforma, pero se nos olvidó esta parte sustantiva. Entonces, bueno, pues es uno de los quehaceres del instituto, acercar estas partes sustantivas, y como bien lo dijo el doctor, tampoco es un momento olvidarnos de la parte procesal. Tendremos oportunidad de atender exclusivamente rubros de índole procesal, pero aprovechemos toda esta semana que se va a estar hablando de la parte sustantiva. Es fundamental, de verdad, todos estos conceptos, y la forma tan magistral que lo hizo el doctor nos sentó las bases precisamente para poder ir degustando todos los demás elementos que vamos a ir planteando, fraccionados de la estructura del delito, y que al final seguro será de gran utilidad para todas y para todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Para la foto, si me permite, déjame peinar.